Eso de consumo de azúcar, ¿cómo nos afecta? Vamos a hablar de soluciones, pero primero tenemos que informarnos bien. En mi cuenta de Thread, de X, perdón, Marco Regil, @MarcoRegil, luego mis encuestas no reflejan la realidad de la población porque la gente que nos sigue es bastante sana, la verdad. Pero la pregunta de hoy es ¿cuántas latas de refresco tomas al día? Oye, me da un orgullo muy grande. 71% de la gente que me sigue y está contestando dice que ninguna. Imagínate que esa fuera la encuesta nacional. ¡Qué maravilla! El 22% de 1 a 3 latas de refresco y el 7% dice que toma litros de refresco. Y ahí está el problema, tomar litros de refresco. Estabas mencionando algo. Está con nosotros el doctor Alexander Crujan, especialista en medicina interna y subespecialista en endocrinología y metabolismo. Estabas comentando una estadística, ¿no? Cuando el Instituto Nacional de Salud Pública empezó a trabajar para la elaboración del etiquetado en alimentos, hicieron una evaluación y encontraron que el consumo per cápita, o sea, por individuo, tomando en cuenta toda la población, en México de refresco es 167 litros por persona. ¿Es promedio en México? Es correcto, en el año, ¿de acuerdo? Sí. Compararon eso con otros países. En China, el consumo, 3 litros. 3. Contra 167. ¿Por año? Por año. Wow. ¿Y a dónde nos afecta, doctora? En el siguiente segmento se va a integrar con nosotros la doctora Paloma de la Fuente y vamos a hablar de las soluciones y de etiquetas y de qué evitar, qué no evitar, cómo leerlas. Pero ¿en qué nos afecta directamente nuestra salud? Tú tienes un libro donde hablas justamente de estas cosas. Hay 8 procesos químicos, 8 alteraciones, digamos, del funcionamiento de nuestro organismo, de los que depende la aparición de todas estas enfermedades crónicas. O sea, entendamos que tener diabetes o tener cáncer o arteriosclerosis o demencia es la forma en la que tu organismo está expresando que algo se descompuso, esencialmente. Pero ¿de dónde vino todo esto? Yo creo que aquí tenemos que tocar un punto muy importante. Creo que tenemos que hacer una distinción entre ciencia de los alimentos, nutrición y salud molecular. ¿Qué quiero decir con esto? La ciencia de los alimentos es qué es lo que pasa desde el momento en que inicias tu proceso de cosecha y de obtención de alimentos y todo lo que haces modificándolos hasta que finalmente llegan a tu boca. Eso es ciencia de alimentos. Cuando hay una etiqueta en los alimentos, quiere decir que se le hizo algo a ese producto. No es el alimento natural, real, como vendría de la naturaleza. Luego viene nutrición. Nutrición implica qué es lo que pasa con ese alimento desde el momento que lo comes, lo consumes en tu boca hasta que llega a la célula. Y luego viene lo que ocurre a nivel celular. Y a nivel celular, estos 8 procesos determinan que nuestro cuerpo se enferme y empecemos a tener todas estas enfermedades. Y muchas de estas alteraciones dependen precisamente del consumo de alimentos procesados y del azúcar. Nuestros socios y socias están preguntando si el azúcar afecta en desequilibrios hormonales. Sí. Resulta que uno de los procesos, muy interesante esto, pero muchas de las proteínas de las hormonas que nuestro organismo fabrica, por ejemplo, hormonas tiroideas, hormonas sexuales, son glucoproteínas. Esto quiere decir que son proteínas que tienen también un fragmento de glucosa. Dependiendo de cuánta glucosa tenemos, eso va a influenciar si funcionan correctamente nuestras hormonas o no. Y es parte también de por qué presentamos ciertos padecimientos dependiendo de la edad que tenemos, conforme vamos envejeciendo. También nos preguntan sobre el envejecimiento. ¿Hay alguna relación, alguna conexión sobre el consumo excesivo del azúcar y el envejecimiento prematuro? Sí, porque estamos entrando en estos procesos, estos 8 procesos biológicos que te decía. Déjame mencionarlos rápidamente. Sí. Glicación, que quiere decir cómo esas proteínas van obteniendo esa glucosa y eso lo va transformando. Estrés oxidativo, lo cual significa que perdemos el balance, nos estamos oxidando porque estamos perdiendo literalmente antioxidantes. ¿Eso es envejecer? Eso es envejecer. Disfunción mitocondrial, que quiere decir que estamos alterando el funcionamiento de las estructuras celulares donde se genera la energía. Inestabilidad de membrana, hacemos más, digamos, frágiles a las células. Luego tenemos el proceso de resistencia a la insulina. Empezamos a tener que producir más insulina para compensar esa carga. Inflamación,
que es la respuesta a través del cual nuestro organismo se trata de compensar, metilación, que es uno de los procesos a través de los cuales desintoxicamos, y finalmente autofagia, cómo nuestro cuerpo destruye y elimina aquellos productos dañados a nivel celular. Wow. Ahora, mucha gente, como lo mencionaba anteriormente, toma el refresco, litros de refresco al día o varias latas para energía. Yo me acuerdo cuando grababa 2, 3 programas al día en televisión, pues me echaba en esos tiempos, ya no consumo refrescos, pero me echaba 2 o 3 refrescos al día para tener energía y continuar mi día. Pero de hecho hay estudios que muestran que es al revés, ¿no? Que el exceso de azúcar te quita energía, ¿eso es correcto? Lo que pasa es que tienes ese empuje inicial, ajá, o sea, ese pico inicial de energía, pero después de un rato, ¿qué es lo que tu organismo tiene que hacer? Tiene que producir insulina. Y el problema es, cargaste esta cantidad de glucosa, pues el término no es glucosa, es de azúcar realmente, y entonces tu organismo tiene que fabricar insulina. ¿Y qué es lo que va a hacer la insulina? Trata de manejar eso, va a introducir esa azúcar a las células para que ahí sea utilizada como fuente de energía. Entonces te la pasas todo el día con picos y valles. ¿Por qué? Porque estás dándole este empujón, tu organismo trata de compensar, bajan los niveles y otra vez vuelves a caer en esto. Y esto nos lleva un poco también al tema de tolerancia y adicción, porque los receptores celulares se van acostumbrando y entonces lo que inicialmente te producía un estímulo con una pequeña cantidad ya no te alcanza y luego necesitas más y alcanzas más o menos el mismo estímulo, pero luego requieres más aún y llega el momento en que no importa cuánto consumas, es lo que pasa con las drogas. Eventualmente llega el momento en que ya no tienes una respuesta, eso es lo que se llama tolerancia. Oye, ¿afecta de una forma la memoria y la concentración, el excesivo consumo de azúcar? Hay una estadística muy interesante. Políticamente, uno de los momentos en la historia en los que empezó a haber un cambio en el consumo de azúcar en los Estados Unidos fue en 1971, cuando Richard Nixon estaba preocupado por la reelección y había una variabilidad muy importante en el costo de los alimentos. Entonces, para resolver eso, lo que hicieron es introducir varios, digamos, vamos a llamarle sustitutos del azúcar, y modificaron los alimentos para que hubiera mayor estabilidad en los precios. Entre otras cosas, condicionaron también que en las escuelas, las cafeterías tuvieran que ser autosuficientes. Entonces eso hizo que tuvieran que tener proveedores externos. ¿Quiénes fueron esos proveedores externos? La industria de la comida rápida. ¿Y qué es lo que pasó? Desde ese entonces, si hay una documentación, ha habido una disminución en el coeficiente intelectual, en las aptitudes para resolución de problemas de matemáticas y comprensión. Si tú comparas lo que estaba pasando en la población en Estados Unidos antes de 1971 y después de 1971, que tiene que ver específicamente con esta decisión. O sea, que darle refrescos a tus hijos en exceso, no un refresco el fin de semana. En mis tiempos, cuando era chiquito, pues se compraban una botella ahí de sidral o de algo así para el fin de semana. Era una cosa especial, era una botella de 1 litro para mis 3 hermanos y para mi mamá, era un vaso cada quien. Ese no es el problema. El tema es el consumo diario, cotidiano. Es pensar en esta toxicidad cuando lo estás haciendo continuamente a lo largo de mucho tiempo. Ahí está el problema. Entonces sale caro. En el siguiente segmento se va a unir a la conversación la doctora Paloma de la Fuente y vamos a hablar del tema de las fórmulas, el azúcar en las fórmulas. Vamos a hablar de las botanas saludables, que cada vez hay más marcas que se mercadean como botanas saludables, ¿cómo podemos saber si una botana realmente es o no es saludable? Les voy a preguntar también sobre cómo elegir si quiero echarme un cafecito y le quiero poner algo dulce. Azúcar blanca, azúcar mascabado, el sobrecito rosa, el sobrecito azul, el sobrecito verde. ¿Cuál es el sobrecito que menos daño me hace o que más alineado puede estar con mi salud? También vamos a hablar de cuáles son los productos que si vas a comer, pues nadie somos perfectos, y si vas a echarte una botanita o algo, ¿cuáles son los productos que de verdad me conviene evitar por completo y cuáles son los que no son tan malos y que de vez en cuando no hacen daño? Y también hablaremos de algo que la industria alimentaria dice mucho.
dice, pues cada quien consume lo que quiere, todos somos libres de consumir lo que queremos. Y yo sé que el doctor Cruham tiene algo que decirnos, algo muy importante que decirnos al respecto. Eso y más vendrá en el siguiente segmento. marcoantonioregil.com/fórmula, ahí puedes hacerte socia o socio del programa. Tenemos apapachos, o sea, giveaways, y cada día estamos dándote la oportunidad de que te decimos qué contenido viene mañana y te pedimos que nos preguntes cosas para nuestros invitados. De ahí están saliendo muchas de las preguntas de hoy de nuestros socios y socias. Volvemos después de una pequeña pausa. Soy Marco Antonio Regil, estamos en Fórmula, hoy dedicados a nuestro querido cuerpo y el tema controvertido y importante del azúcar. Volvemos.